Lo siguiente que tenemos que aprender, ¿no?, es qué conceptos previos debemos de tomar en cuenta para poder entender la formación de un enlace químico, ¿no? Y una de las herramientas, uno de los conceptos que debemos de saber es el llamado notación de Lewis, o también le llaman diagrama de Gilbert-Newton-Lewis. Lewis fue un científico que le interesó mucho cómo se formaban los enlaces químicos, y para eso utilizó un diagrama que lleva su nombre. ¿En qué consiste esta notación o este diagrama? La idea es de representar mediante puntos o aspas. En realidad se puede utilizar cualquier otro símbolo, pero esta simbolización son las más utilizadas, los puntos y los aspas, por los cuales nosotros vamos a representar a los electrones que se encuentran en el mayor nivel de energía. ¿Te acuerdas cuáles son esos electrones que están en el mayor nivel de energía? Sí, lo habíamos visto en esta característica, se llama electrones ¿de qué? De valencia, ¿no? Entonces, mediante puntos o aspas vamos a representar a los electrones de valencia alrededor del símbolo de un elemento representativo. ¿Te acuerdas qué es un elemento representativo? Un elemento representativo, jóvenes, es el elemento que se encuentra en el grupo A de la tabla. No te vayas a olvidar. Solo sirve para los elementos del grupo A, debido a que los elementos del grupo B, o también llamado transición, presentan configuraciones incompletas. Por lo tanto, la representación de Lewis solo se utiliza para dichos elementos. Miren, acá tenemos un cuadro en donde están las 8 familias de los grupos A, de los elementos representativos. Te acordarás que va desde los alcalinos y termina en los gases, ¿qué cosa? Nobles. Recuerda que esta letra E es la representación literal de ese elemento, en otras palabras, es el símbolo del elemento. ¿Estamos de acuerdo? Y alrededor de él, como tú te habrás dado cuenta, ¿no?, encontraremos una cantidad de puntos o una cantidad de aspas, ¿no?, haciendo referencia, sí, a la notación de Lewis. Entonces, lo bueno de los elementos representativos es que los elementos que se encuentran en el grupo 1A o pertenecen a la familia de los alcalinos siempre van a tener un electrón de valencia. Los elementos del grupo 2A van a coincidir con 2 electrones de valencia. Los elementos del grupo 3A van a coincidir con 3 electrones de ¿qué? De valencia, ¿no? Y así sucesivamente pasará con los elementos del grupo 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Es muy importante conocer cuántos electrones de valencia tiene cada elemento para conocer la capacidad que tiene para poder formar los distintos enlaces que vamos a estudiar más adelante: metálico, iónico y covalente. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Bueno, para poder entender la notación de Lewis, acá nos piden que grafique la notación del elemento silicio y del elemento cloro, cuyos números atómicos son 14 y 17. Para poder realizar la notación de Lewis, primero debemos conocer cuántos electrones hay en el mayor nivel de energía. Y para conocer esa cantidad de electrones debemos de repartir los electrones en cada uno de esos átomos. Debes recordar que esto es parte de la representación de un átomo que se llama núcleo, y el núcleo constituía por un número llamado número de masa, el símbolo del elemento y el número atómico. Parte de este núcleo se encuentra en estado neutro, quiere decir que la cantidad de protones es igual a la cantidad de ¿qué? De electrones. Jóvenes, entonces, conociendo este valor, el número 14, que es el número atómico, nosotros debemos de entender que en su nube electrónica hay 14 electrones, de los cuales vamos a realizar la siguiente configuración: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p. Si ustedes observan, la cantidad de electrones que hasta 3s2 hemos repartido es un total de 12. 2, 4, 10, 12. Y para 14 nos faltaría solamente 2. Si ustedes observan, jóvenes, se darán cuenta que el 3s2 y el subnivel 3p con 2 electrones representan lo que nosotros llamamos la capa de ¿qué? De valencia, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Esto es lo que para nosotros representa la capa de valencia. Y en esa capa de valencia nosotros vamos a encontrar una cantidad de 4 electrones. Como tú te darás cuenta, una cantidad de 4 electrones. Eso quiere decir que la notación de Lewis del silicio debe presentar la siguiente forma. ¿Listo? Para 17 tendríamos la siguiente configuración:
1s2, 2s2, 2p6, recuerda que hasta ahí ya repartimos 10, 3s2 y 3p, recuerda que hasta acá ya repartimos 12 y para 17 acá nos falta 5. Como podrás tú evidenciar, el subnivel 3s y 3p están en el mayor nivel de energía y a eso nosotros le llamamos capa de valencia. Ahí está. Y en esa capa de valencia encontramos una cantidad de 2 y 5 electrones de valencia. En total tenemos 7 electrones de valencia. Entonces vamos a repartir 7. Vamos repartiendo 2, vamos repartiendo 5, 6 y 7. Y esto sería la notación de Lewis en forma de aspas. ¿Estamos de acuerdo? Un segundo concepto que debemos también de tomar en cuenta para entender un enlace químico es la llamada regla del octeto. La regla del octeto, como su nombre dice, es una regla general, un criterio general que establece lo siguiente. Cuando nosotros utilicemos los átomos ya para poder formar un enlace entre ellos o poder graficar un enlace entre ellos, estos átomos tienen que adquirir en su último nivel de energía 8 electrones de valencia. ¿Con qué finalidad? Porque la regla del octeto nos establece que al alcanzar 8 electrones de valencia, ellos van a adquirir una estabilidad de los elementos más estables de la tabla periódica, que son los gases nobles. Y los gases nobles, la mayoría de ellos tiene 8 electrones en su último nivel de energía. ¿De qué manera los átomos pueden adquirir la regla del octeto? Acompáñame acá en la segunda parte, mediante este proceso llamado compartición de pares de electrones de valencia, y la otra forma de alcanzar la regla del octeto es la transferencia de electrones de valencia. ¿Cómo los átomos van a utilizar una de las dos formas o uno de los dos mecanismos? Es muy sencillo. Por ejemplo, la compartición de pares de electrones de valencia es utilizado principalmente entre átomos no metálicos, generalmente entre átomos no metálicos. Ahí vas a utilizar la compartición de pares de electrones de valencia. Y la transferencia de electrones de valencia generalmente se utiliza, o principalmente se utiliza, entre un metal, un átomo metálico me refiero, y un no metal. Un átomo no metálico me refiero. Ahí está, entre un metal y un no metal. ¿Estamos de acuerdo? Como podemos observar en los siguientes ejemplos. Quiero representar la unión del hidrógeno con el átomo de ¿qué? De cloro. Muy bien, como acá podemos observar, el hidrógeno presentará la siguiente configuración, 1s1, y el cloro presentará la siguiente configuración en forma abreviada utilizando neón 10, 3s2, 3p5. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, si nosotros graficamos el electrón de valencia del hidrógeno, lo graficamos mediante un punto. Y si graficamos los electrones de valencia del cloro, lo graficamos mediante 7 aspas. Ahí está. Muy bien, ahí está. Jóvenes, el electrón que se orienta para el lado derecho del hidrógeno y el electrón que se orienta para el lado izquierdo del cloro van a formar una compartición ¿de qué? De electrones, por ser no metales. ¿Estamos de acuerdo o no? Y así se representa para nosotros lo que se dice la compartición de electrones ¿de qué? De valencia. ¿Estamos de acuerdo? Es una compartición entre átomos no metálicos. ¿No? Nosotros podemos llamar entonces a estos dos electrones, le podemos llamar par no enlazado. Par no enlazado. Así le podemos llamar, par no enlazado. Y a esto de acá le podemos llamar par compartido, también le podemos decir compartido o enlazado. ¿Estamos de acuerdo? Así, de esa manera. La transferencia de electrones ocurre entre un metal y un no metal. Si me permiten acá, el sodio es un elemento que tiene como número atómico 11 y su configuración utiliza el neón 10 3s1. Su última capa es el tercer nivel y tiene un electrón. Vamos a graficarlo mediante un punto. El cloro, como tú comprenderás, tiene la siguiente configuración. Utiliza
el neón 10 y el 3s2, 3p5. Y como comprenderás, tiene 7 electrones en su capa de ¿qué? De valencia. Chicos, acá lo que va a ocurrir es que el elemento del sodio, que es un metal, va a perder su electrón de valencia. Él pierde electrones. Y el no metal, que es el cloro, es el que gana electrones. Él es el que gana electrones. ¿Estamos? De este proceso llamado transferencia permite entonces que el metal, al perder su electrón, adquiera una carga de +1, convirtiéndose en un catión. Y el no metal, que es el elemento cloro, que tenía 7 electrones de valencia, ahora por la ganancia se cargue con -1, generándose así un ion de carga positiva y un ion de carga ¿qué cosa? Negativa, llamado catión y ¿qué? Anión. Pero no solamente eso, sino se produce fuerzas de naturaleza electrostática entre ambos iones, y así se representa la transferencia de electrones. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, este compuesto que se genera se llama cloruro de sodio, y este compuesto que se presenta se llama cloruro de ¿qué? De hidrógeno, uno por compartición y el otro por transferencia. Listo. Entonces, la regla del octeto es cuando los átomos, al formar enlaces químicos, van a completar 8 electrones en su último nivel. Sin embargo, esta regla es una regla que tiene excepciones. A continuación vamos a ver las excepciones que tiene la regla del octeto. Ahí tenemos el octeto denominado incompleto y el octeto llamado ¿qué cosa? Expandido. Si me acompañas podrás entender en qué consiste estas excepciones. Por ejemplo, nosotros queremos formar el enlace que se produce entre el berilio y 2 átomos de cloro. Para eso vamos a visualizar los electrones de valencia que tiene. En el caso del berilio, tiene una configuración de 1s2 y 2s2, representando su diagrama de Lewis mediante 2 puntos. En el caso del cloro, tiene una configuración utilizando el neón del 3s2, 3p5, y tiene una notación de Lewis de 7 electrones, que lo vamos a graficar mediante aspas. Si nosotros queremos determinar el diagrama del compuesto que forma el cloro con el berilio, vamos a poner en el centro de este diagrama al berilio. ¿Por qué? Porque es uno de los elementos que tiene una propiedad denominada baja electronegatividad. Generalmente los elementos que tienen menor electronegatividad van en el centro del diagrama. Y de manera simétrica o equitativa vamos a distribuir los 2 átomos de cloro. En este caso vamos a distribuir uno a la derecha y otro ¿qué cosa? Hacia la izquierda. Si dibujamos los electrones de valencia de cada uno de esos átomos, obtendremos la siguiente representación. El berilio con 2 puntos y el cloro con 7 aspas, como podrás observar. ¿No? Te repito, el berilio con 2 puntos y el cloro con 7 aspas. ¿No? Entonces, como el cloro es un átomo no metálico, el berilio es un átomo metálico pero de alta electronegatividad, significa entonces que ellos van a compartir pares de electrones ¿de qué? De valencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ellos van a compartir 2 pares, observamos acá, van a compartir 2 pares, ¿no? Y de ahí nos daremos cuenta que el berilio en realidad, en total, solamente llega a tener 4 electrones. En otras palabras, 2 pares de electrones, ¿qué cosa? Compartidos, ¿no? Cada par compartido está formado por 2 electrones. Y así es que nosotros le llamamos a esto octeto, ¿qué cosa? Incompleto, porque al menos uno de los átomos no llega a completar los 8 electrones. A continuación vamos a ver el octeto expandido. Para el octeto expandido necesitamos la notación de Lewis. En el caso del fósforo va a tener la siguiente configuración electrónica: neón 10, 3s2, 3p3, y en el caso del cloro, neón 10, 3s2, 3p5. Quiere decir que para el fósforo tenemos que rodearlo con 5 puntos, 5 electrones de valencia.
como tú podrás apreciar en su último nivel. Y para el caso del elemento cloro, como ya es muy conocido por la cantidad de veces que estamos llevándolo como ejemplo, 7 aspas. Ahí está, 7 aspas. Entonces, para poder representar esta notación, nosotros vamos a distribuir en el centro el elemento de menor electronegatividad. En este caso, el fósforo es el elemento de menor electronegatividad. Y de manera equitativa, los átomos de mayor electronegatividad, en este caso, los 5 átomos de cloro. ¿No? Vamos a graficar un átomo de cloro, 2 átomos de cloro, 3 átomos de cloro, 4 átomos de cloro y 5 átomos de cloro. Si ustedes acá visualizan, el fósforo va a repartir sus 5 electrones de valencia orientados a cada átomo de cloro. Y el cloro va a orientar uno de sus electrones de valencia hacia el átomo de ¿qué? De fósforo, produciéndose así 5 pares de electrones compartidos. La unión de estas líneas de color verde representa los 5 pares de electrones compartidos. ¿Ya, chicos? Y cada cloro obviamente tendrá 6 electrones libres. Ahí están sus 6 electrones libres, que también podemos graficarlo mediante estas líneas de color naranja que representan los pares de electrones libres, como tú podrás ahí visualizar, ¿no? Los 3 pares de electrones libres. Lo que nos interesa es el átomo de fósforo. Fíjense, esta flechita de acá nos indica que el fósforo llega a tener 10 electrones compartidos. En otras palabras, 5 pares de electrones, ¿no? Y si nosotros comparamos con la regla del octeto, llega a tener una mayor cantidad, más de 8. Y a esto se le llama octeto, ¿qué cosa? Expandido. ¿Estamos de acuerdo?